Cada 20 de noviembre en México se conmemora un aniversario más de la Revolución Mexicana. Se organizan enormes desfiles, kermés, simposios de historia y es un día inhábil para celebrar la Revolución Mexicana. ¿Y qué provocó la Revolución Mexicana? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Dónde surgió? ¿Quiénes protagonizaron? ¿Y qué tuvo que ver Sonora en la Revolución Mexicana? Yo soy Ana Cristina y te invito a conocer sobre la historia de México. Acompáñame y lo conocerás. Fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1920. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación del México bajo la dictadura del Porfiriato. Porfirio Díaz, que ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante esos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo una estabilidad política, bajo el lema poca política y mucha administración, lo que contrajo también cosas contradictorias. Pero estos logros se realizaron con altos costos sociales, económicos y laborales, que pagaron los estratos más pobres y la oposición política al régimen de Porfirio Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia, donde hasta la actualidad se encuentra su tumba. La Revolución Mexicana la provocó las continuas reelecciones en todos los niveles, que provocaba un caciquismo pueblerino, además de los constantes abusos laborales que fueron orillando a los empleados a acercarse a las filas de la Revolución Mexicana. Al iniciarse el siglo XX, la industria minera era la más importante en México. Se desarrollaba principalmente en el norte del país, en la frontera con los Estados Unidos, y representaban la plutocracia. Succionaban las riquezas de nuestros suelos sin más compensación para el país que el mísero sueldo que les daban a los trabajadores. Y no se preocupaban para nada en la seguridad, ni en el bienestar social, ni en ningún sentido. Esta situación de irresponsabilidad daba sus macabros frutos con pavorosa frecuencia. La Revolución Mexicana surgió en Cananea, Sonora, considerada la cuna de la Revolución Mexicana, al efectuarse la huelga de Cananea con los mineros el 1 de junio de 1906. Otras poblaciones mexicanas también disputan este título. Poco antes de la Revolución Mexicana en Sonora, hay un ejemplo de la mina Crespón Colorada & Company, de La Colorada en Hermosillo, Sonora, cuyo semillero de socavones hacía más víctimas que lo que hizo el cólera morbo. Y esto era algo común, pues las autoridades no regulaban ni obligaban a las empresas mineras a tener mayor seguridad para los trabajadores mineros, que frecuentemente sus muertes eran por aplastamiento. Por su parte, las minas de cobre de Cananea, Sonora, comúnmente conocidas como las 4C y Pilares de Nacozari, no estaban en mejores condiciones, pero sí en forma menos primitiva y ocurrían menos accidentes. Que tuvo su primer brote en la huelga de Cananea el 1 de junio de 1906, y esto sucedió porque despidieron a muchos mineros mexicanos y se dieron cuenta que iban a trabajar más por el mismo sueldo. En su contraparte, los empleados estadounidenses tenían muchos privilegios y ganaban más que los mexicanos. Y este tipo de problemas laborales en la mina de Cananea fue lo que ocasionó que estallara la huelga y que dio origen a la Revolución Mexicana. Otro campo de explotación vasto y de terribles consecuencias fue la región Yaqui. Los beneficios de la Revolución Mexicana: adiós a la oligarquía militar. Ya se podían realizar elecciones democráticas y libres, acceso a los servicios médicos, el seguro social, educación pública y gratuita. Además que una constitución justa, muy merecida en nuestro país.
y libertad de expresión en los medios masivos de comunicación, entre otros beneficios. Los sonorenses que participaron en la Revolución Mexicana y que protagonizaron esos momentos tan trascendentales en nuestro país son Esteban Vaca Calderón, Manuel M. Diegues y Lázaro Gutiérrez de Lara. Ellos conformaron la organización secreta Club Liberal de Cananea, ligado al Partido Liberal Mexicano, para preparar la Revolución Mexicana. Esto fue en su primera etapa. Y en su segunda etapa, la etapa constitucionalista, participaron los sonorenses Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. Y a nivel nacional, los que también protagonizaron la Revolución Mexicana, pues como ya sabemos, fue Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz. Por el momento, hasta aquí finalizo este video de cultura general y los invito a leer sobre historia regional, nacional e internacional. Yo soy Ana Cristina. Hasta pronto.